Ahora sí vamos a comenzar después de aclarado eso. Pasa que hubo unos cuantos incongruencias o errores respecto a lo de resolver el ejercicio con las nuevas cosas que cambió el ingeniero y va cambiando cada semestre. No, pero ya. Ahora, en este ejercicio nos pide diseño de esfuerzo de corte para el siguiente esquema. Efectuar el diseño de esfuerzo de corte para la viga CD, donde nuestra viga CD es toda esta viga que está apoyada sobre dos columnas, ¿no? Toda esta viga que está apoyada sobre dos columnas. Donde nosotros en sí vamos a despreciar estas columnas, ¿ya? Porque directamente vamos a diseñar para la viga. Ahora ya nos está dando la carga viva en kilonewton metros, ¿sí? No nos la está dando en área, si fuera en área, tendríamos que multiplicar simplemente por su W que vaya a tener la viga, ¿no? Porque este va a ser su W de la viga y esta va a ser su altura, ¿no? Eso ya lo saben ubicar bien ustedes. Entonces, nos pide diseñar para este de acá, donde tenemos las dimensiones, las secciones de la viga y de las columnas, que de la viga su sección es 30 por 60 y la columna 30 por 40 de las columnas. Y la altura de las columnas, que en sí es más que todo para confundir. Nos da los datos del ejercicio, el FC' 25 megapascales, la resistencia del acero 420 megapascales y el peso específico del hormigón armado, 25 kN por metro cúbico. Entonces, para la solución, ¿con qué vamos a empezar? Con la estimación de cargas. Entonces, primero vamos a estimar las cargas de la viga y si quieren también de las columnas. En este caso, para la estimación de cargas de las vigas, va a ser multiplicar su peso específico por su sección, ¿no? De toda la viga, su sección, que sería lo que teníamos en la sección de la viga, era 30 por 60, ¿no? Donde 30 sería su base en centímetros, o lo que es en metro por su defecto, 0,3 metros, y su altura 0,6 metros. Eso lo reemplazamos el peso específico, que es 25 kN por metro cúbico, y nos va a dar 4,5 kN por metro. Y si quieren también de las columnas, y de las columnas igual solo calculo una sola vez, porque las dos tienen la misma sección, ¿no? 30 por 40 y la otra también 30 por 40. Pero en sí no vamos a necesitar ese peso propio de las columnas. Ahora, para la carga de diseño con la que vamos a trabajar, va a ser 1,2 de la carga muerta, que la carga muerta es esta de acá, del peso propio de la viga, ¿sí? Más 1,6 de la carga viva, ¿no? De la carga viva que ya nos había dado, que era 45 kN. Entonces reemplazamos 1,2 de la carga muerta, que es el peso propio de la viga, 4,5, más 1,6 de la carga viva que nos había dado, que era 45 kN por metro, ¿no? Y todo esto reemplazado en la calculadora nos da una carga última de 77,44 kN. Ya, hasta ahí ya tenemos la carga última que va a ir arriba, ¿no? Ahora, para el esquema simplificado, simplemente vamos a asumir lo que es la viga y todo vamos a asumir respecto a su baricentro, ¿no? De la figura. Y aquí va a ser donde va a estar el apoyo ubicado. Simplemente lo vamos a dibujar en esa parte de arriba, igual a este apoyo. Ahí es donde va a estar ubicado, ¿no? Y tenemos toda la longitud. Hacemos esa simplificación de lo que es la viga, porque a nosotros solo nos interesan las vigas, no las columnas, ¿ya? Ahora este esquema en sí importa, porque puede ser que aquí lo tengamos, en vez de que tengamos esta parte de acá, puede ser que esté hacia arriba, ¿sí? Y tengamos que esté sometido a tracción este apoyo, ¿no? A tracción en vez de a compresión, lo que es de acá, ¿ya? Esta reacción hace que se comprima la columna y esta reacción, si fuera hacia arriba, hace que se traccione la columna. Eso igual afecta a la hora de calcular nuestra distancia de corte crítica, que la vamos a ver más adelante. Ahora, para el esquema simplificado,
es lo que ya vimos, ¿sí? La longitud la mantenemos y simplemente donde están las columnas, en la parte central, vamos a dibujar los apoyos. Donde en los apoyos vamos a tener una reacción vertical en E y una reacción vertical en F. Y también aquí ya tenemos la carga última con la que vamos a trabajar, de 77,4 kN. Para el cálculo de las reacciones, como es un esquema estructural simétrico, ¿sí? Esto lo vamos a hacer lo más rápido posible. Como esta distancia de 1,5 es la misma distancia de estos 1,5, ¿sí? Y aquí tenemos 6 metros en total. Como es un esquema simétrico, toda esta carga que tenemos acá se va a repartir una mitad para esta reacción y una mitad para esta reacción de acá, ¿no? Una mitad para cada apoyo. Entonces directamente la reacción vertical en E va a ser igual a la reacción vertical en F. Va a ser toda la carga última multiplicado por toda la longitud, que toda la longitud sería toda esta distancia de acá, ¿no? Que sería 1,5 más los 6 más los 1,5. Eso me da un total de 9 metros. Dividido entre 2 va a ser la reacción en cada apoyo. Entonces, reemplazamos. Nuestra carga última, 77,4. La longitud total de toda la viga, 9 metros. Y esto dividido entre 2. Nos va a dar una reacción vertical en cada apoyo de 348,3 kN. Entonces, estas es las reacciones de los apoyos. Ahora, una vez ya teniendo las reacciones, podemos hacer nuestros esfuerzos internos y en sí los esfuerzos internos, los únicos que nos interesa a nosotros son los esfuerzos de corte, ¿no? Donde por ahora todo esto es ISO, ¿ya? No necesitamos nada del formulario, después vamos a ir guiándonos respecto al formulario, ¿ya? Donde ahora, para los esfuerzos internos para el tramo CE, ¿sí? Para este tramo que tenemos aquí, ¿qué vamos a tener en nuestra ecuación de corte? La ecuación de corte va a ser igual. Directamente iniciamos de este punto de izquierda a derecha. Va a ser una distancia X, ¿no? Vamos a poner aquí una distancia X. Donde la única carga que tenemos es los 77,4 kN, ¿no? Que va a estar multiplicado por una distancia X. Directamente esa va a ser el corte, ¿no? La ecuación de corte. Donde si reemplazamos en 0, vamos a tener 0. Y si reemplazamos para una distancia de 1,5, el corte justamente que nos va a dar en 1,5 va a ser menos 116,1 kN, ya en nuestra ecuación de corte. Vamos a ir un poquito más abajo para que nos guiemos preferiblemente de este de abajo. Ahora nosotros si quieren se pueden ir apoyando en ir dibujando su diagrama de corte. Si esto es un diagrama, es el diagrama de corte o de cortante. Ya un ratingo. Ya, no pasa nada. Ahora, nos podemos ir guiando. Entonces, si empezamos en 0, aquí vamos a tener hasta la distancia de 1,5 nos da una cortante de menos 116,1 kN. Ya, ahora a partir de ahí vamos a hacer la ecuación de cortes para el tramo EF, ya, donde nuestra ecuación de cortante va a ser igual. Empezamos desde esos menos 116,1, ¿sí? Y justamente ahora sí que vamos a considerar en el apoyo. En el apoyo teníamos una reacción vertical hacia arriba de 348,3. Esos 348,3 va a hacer que esto suba. Todavía yo no sé hasta dónde, ¿no? Y a partir de aquí yo voy a considerar todo lo que está más allá, ¿no? Hasta este punto de acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? En todo este tramo de acá lo único que tenía que aumentar era la carga distribuida. Entonces, como está yendo hacia abajo, va a ser menos esa carga distribuida, 77,4 por X, ¿sí? Directamente por X.
Entonces, eso vamos a simplificarlo un poquito. Sumamos este de aquí con este de acá. Nos da 232,2 y menos 77,4x. Eso se mantiene. Esa va a ser nuestra ecuación de cortante. Donde si yo quiero analizar la cortante para el inicio, ¿no? Para el punto 0 me va a dar 232,2 kilonewton. Entonces, en este punto E, justamente cuando ya consideramos la reacción, va a subir a 232,2 kilonewton. Y si yo analizo la cortante en el punto 6, si yo analizo la cortante en el punto 6, pongo y reemplazo hasta 6 esto, hasta la distancia de 6 metros, que es justamente hasta aquí. De acá hasta acá. Serían 6 metros, ¿no? Si yo analizo en 6 metros, me da una cortante de menos 232,2, ¿no? Y como esto es simétrico, este de aquí se va a repetir acá arriba. Y después tiene que cerrarme en 0. No es necesario hacer del otro tramo, pero si quieren lo hacemos. Donde para el otro tramo, para el tramo FD, vamos a tener la ecuación de cortante, va a ser desde estos menos 232,2 kilonewton, ¿sí? Tenemos aquí el apoyo y tenemos esa reacción en el apoyo que va hacia arriba y va a hacer que suba esto de acá, no sé hasta dónde, que esa reacción es 348,3 y aquí vamos a considerar la carga distribuida que teníamos, ¿no? Que como es hacia abajo va a ser menos 77,4 por X, ¿no? Por la distancia X que vamos a considerar. Eso reemplazamos, esto de aquí vamos sumándolo y nos da esta ecuación de cortante para el tramo FD, donde la cortante en 0, justamente en este punto, después de haber considerado la reacción, vamos a tener 116,1. Va a subir hasta ahí. Y si lo analizo en 1,5 va a llegar a 0. Vuelvo a cerrar mi diagrama de cortante. Listo. Ahora, en ese diagrama de cortantes, nosotros las cortantes máximas que tenemos son esta de acá, por este lado, esta de acá si lo vemos desde este lado, ¿no? Esta de acá y esta de acá. Pero esas son las cortantes que hay justamente en el apoyo. Ya, son las cortantes que hay justamente en el apoyo. Yo necesito la cortante a una distancia de corte, ¿sí? A una distancia de corte crítico, donde esta distancia me va a decir que aquí voy a tener un valor de corte con el que voy a trabajar. Igual aquí en este lado vamos a calcular una distancia de corte y lo mismo por esto de acá. Para cada uno una distancia de corte. Donde esta distancia de corte, ¿cómo se calcula? ¿Sí? Justamente en estas columnas nosotros vamos a tener que el corte se va a hacer aquí respecto a donde termina, ¿no? La columna, su esquina de la columna, a una inclinación de 45 grados, ¿ya? Donde esta distancia que hay de aquí hasta acá va a ser una distancia D de la altura útil que tenemos de esta viga. Una distancia D de la altura útil, donde si yo aquí tengo el apoyo, en esta parte de acá, va a ser esta distancia D más esta distancia que tenemos aquí, ¿no? Que esta distancia que hay aquí en sí es A, ¿no? Bueno, pongámosle el BW de la columna, donde el ingeniero lo llama A o B, creo. Ahorita vamos a ver en su PDF también eso. Es en esta parte de por aquí, creo. Ya, aquí está. Si lo quieren ver mejor, él, bueno, lo está llamando C, ¿no? Lo está llamando C. En esta parte de acá vamos a tener esta distancia de toda esta, lo que es la base de la columna, lo está llamando C1, a una distancia C1 sobre 2, ¿sí? Justamente la mitad de donde vamos a dibujar el apoyo, más la distancia D de la altura útil.
Eso cuando está apoyado, o bueno, no necesariamente apoyado. Cuando justamente en esta parte el apoyo, ¿sí? Vean que este apoyo, esta columna, está sometido a una fuerza de compresión, ¿no? A una fuerza de compresión. Entonces la distancia de corte va a ser justamente desde la esquina de la columna, una distancia altura útil D, ¿sí? Desde la esquina de la columna, o sea, el C1 sobre 2 que tenemos aquí, o lo que es el BW sobre 2 de la columna, más una altura útil D. Justamente esto que tenemos acá. Pero si es lo que tenemos acá, que está sometido a un esfuerzo de tracción, aquí justamente vemos si el esquema del ingeniero por trampa, no les da de compresión en ninguno de estos dos lados, ¿no? Ignórenlo esta parte de acá. Si les diera así y esta columna fuera hacia arriba también, y les pide calcular el esfuerzo de corte para una viga que está así, en este caso, entonces, ¿dónde va a ser su corte crítico el que van a analizar ustedes? Como está sometido a tracción esta parte de acá, va a ser justamente en la esquina de donde acabe esa columna, ¿no? Si todo esto es C1 o es el BW de la columna, va a ser a una distancia, porque yo voy a dejar aquí mi apoyo, ¿no? Para a la hora de simplificar, va a ser a una distancia de C1 sobre 2, justamente la mitad de ese BW. ¿Ya? Siempre tienen que considerar eso en corte, ¿ya? A qué distancia van a analizar el corte. Ahora vamos, donde quedamos aquí, el análisis. ¿Dónde va a ser la distancia de corte para mi caso que tenemos aquí, que los dos están sometidos a compresión? Va a ser a la distancia BW sobre 2 de la columna, ¿sí? El BW de la columna de este de acá va a ser dividido sobre 2 para tener solo la mitad de esta distancia, más la altura útil D, ¿no? Más la altura útil D. Para ambos casos, porque en ambos casos están sometidos a compresión, ¿no? Para la izquierda y para la derecha. Ahora, vamos a ver si está grabando. Sí. Ahora, entonces, necesariamente vamos a tener que calcular la altura útil. Ahora, a nosotros como dato no nos dio el recubrimiento mecánico, pero según la norma, la recomendación es 10% de la altura total. Y nuestra altura total de la viga eran 60 centímetros. Entonces va a ser 0,1 por 60, 6 centímetros. Ese va a ser nuestro recubrimiento mecánico, ¿ya? Y para allá la altura útil va a ser la altura total menos el recubrimiento mecánico de la armadura traccionada, 60 menos 6, va a ser igual a 54 centímetros. Esa va a ser mi altura útil, ¿no? Ahora, mi distancia de corte, donde yo voy a analizar el corte justamente, va a ser a medios, ¿sí? A ese a medios vamos a volverlo a dibujar así un poquito más anchito. Si yo aquí tengo mi viga, ahí voy a hacer un corte, y aquí tengo la distancia de corte, esto es una distancia D, ¿no? Donde yo voy a analizar el corte en esta distancia acá, esta es una distancia D, y si yo quiero esto voy a llamarlo A en este caso, todo esto acá lo estoy llamando A, y como yo quiero la mitad, porque aquí es de donde yo dibujé el apoyo, para tener esta distancia, va a ser esta distancia aquí, A sobre 2, ¿no? Yo creo que ya se entendió bien. Entonces, A sobre 2, que justamente, ¿cuánto es lo que vale para mí A? ¿Cuánto es lo que vale para mí A? 40, ¿no? 40. ¿Por qué? Vamos a analizar otra vez aquí la estructura. ¿Por qué vale 40 para mí A? Si yo aquí tengo las secciones, de la viga que es 30 por 60, entonces yo sé que esta base de aquí es 30 y que esta de acá, la altura, va a ser 60, ¿no? Entonces, si yo tengo que eso de ahí es 30, esa parte de ahí es 30, por lógica,
para que asiente bien en la columna, yo sé que esta parte de acá también va a ser 30 y la otra parte de la columna, esta parte de acá, va a ser 40, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué va a ser 30 ahí? Porque esos 30 tienen que coincidir con estos que tenemos acá, ¿no? Para que asiente bien la viga sobre la columna. Yo sé que esta distancia aquí va a ser 30, ¿ya? Esa distancia ahí va a ser 30, entonces como me quedan los 40, esos 40 van a ser esta distancia de acá. 40, la distancia total. Listo. De ahí es donde sale. Ahora, va a ser A sobre 2, que para mí A, el que yo asumí, bueno, no asumí, que saqué ahí del esquema, es 40 sobre 2 más la altura útil que acabamos de calcular, 54 centímetros. Y la suma de esa total me da 74 centímetros o en su defecto lo que es 0,74 metros. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto va a ser el corte? ¿Cuánto va a ser el corte en esos tramos? No. Ahora, si yo aquí tengo justamente, a ver, vamos a ver que se vea la ecuación. Ya no se puede ver bien. Esta va a ser la distancia de corte, 0,74 centímetros, ¿no? A ver aquí. Ahora, si yo aquí voy a tener una distancia acá de 0,74 centímetros y esta ecuación, ponemos más arriba, y esta ecuación de corte, ¿cómo es? Va de izquierda a derecha, ¿no? Va de acá hacia allá, ¿no? Ahora, va a ser que yo tengo que reemplazar esta distancia de acá, ¿no? Esta distancia X que yo no conozco. ¿Y cuánto va a ser esa distancia X? Va a ser toda esta distancia de acá. ¿Cuánto mide toda esta distancia? 1,5. Y yo le resto esta distancia que tenemos acá. Le resto este pedazo y me va a quedar lo que es X, ¿no? Va a ser 1,5 menos 0,74 para esa distancia de ahí. Porque es una ecuación que va de izquierda a derecha. Entonces va a ser reemplazo en esa ecuación 1,5 menos la distancia de corte, que es los 0,74. Reemplazo eso en esta ecuación que tenemos acá, en la del tramo CD. Y lo de reemplazar me da un valor de menos 58,824 kN. Ahora, para el tramo EF, para el tramo EF, salió lo del tiempo. ¿Cuánto va a ser esta distancia? Como yo estoy haciendo mi ecuación directamente desde aquí, directo reemplazo lo que es el valor de la distancia de corte, ¿no? Directamente de aquí hasta acá va a ser los 0,74. ¿En dónde? ¿En dónde van a ser esos 0,74? Que voy a reemplazar en esta ecuación que tenemos acá. Ahí reemplazo aquí, en esta X que tenemos acá, los 0,74. Ahora, ahí, después de reemplazar, me da 174,92 kN. Ahora, si quieren reemplazar también aquí, ¿sí? En sí, como es simétrico por ambos lados, lo que me dé en este lado justamente también me va a dar en este lado, pero con valor negativo. Y lo que me dé en este lado me va a dar en este lado, pero con valor positivo. Se va a repetir el corte, ¿no? Pero si quieren reemplazar en este lado, como tienen la ecuación de corte que va de izquierda a derecha, va a ser lo mismo que calculamos esta de acá, ¿no? Va a ser de acá hasta allá, ¿no? ¿Cuánto es esta distancia? 6 metros. Y si yo quiero cuánto es la distancia de acá hasta acá, para reemplazar en mi ecuación, van a ser los 6 metros menos esta distancia de corte. Lo que van a reemplazar en la ecuación. Si quieren comprobar este valor, queda el mismo, pero con valor negativo. Ya. Ahora sí, después de calcular
el corte crítico con los que vamos a trabajar. Esos cortes críticos con los que vamos a trabajar. Vamos a empezar lo que es el diseño de esfuerzo de corte, donde todo está en el formulario, que es casi como un prosimidiario, ¿no? Vamos a ponerlo aquí y esto acá. Bueno, esto lo vamos a hacer más chico y este lo vamos a hacer más grande. Que no sé por qué no me deja los dos al mismo tiempo, pero ya. Ahora, en esto que empezamos ahora sí con lo que es el diseño de esfuerzo cortante para la viga CD, lo primero que vamos a calcular es el BCU, que es la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte, ¿sí? Justamente está aquí en el formulario igual, la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte. Esto de aquí en sí es lo que la sección de hormigón que tenemos, ¿sí? Esa sección de 30 por 60 es lo que y también que obviamente influye la resistencia del hormigón, lo que me resiste al corte del hormigón por sí solo, sin necesidad de que tenga armadura. Lo que me resiste al corte del hormigón por sí solo. Ya. Ahora, aquí justamente tienen que ver en el formulario que ese FC', que a nosotros nos los da generalmente el FC' en megapascales, tenemos que reemplazarlo en newton sobre milímetros al cuadrado. Ya, en newton sobre milímetros al cuadrado, donde justamente un megapascal es igual a 1 newton sobre milímetro al cuadrado. O sea, aquí directamente, si nos dio 25, vamos a reemplazar igual 25. Ya, pero lo que tienen que tener cuidado es que como esto está en newton, nos va a dar un resultado en newton. Y como esto de aquí está en milímetros, los demás valores igual tienen que estar en milímetros. Ya, eso tienen que tener cuidado. Entonces, vamos reemplazando. Aquí, otra cosita que hay que tomar en cuenta. El phi para corte, nosotros vamos a tomar de 0,75. Cuando estábamos analizando lo que es en flexión simple o compuesta, lo que sea, analizábamos con phi de 0,9 a un diseño de útil económico, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a asumir 0,75 siempre para corte. Y ahora aquí lambda sub 1, ¿sí? Este phi es en sí el coeficiente de corrección de error constructivo que tiene todo lo demás, ¿no? Pero ya. Ahora, lambda sub 1 siempre va a ser 1 para nosotros porque este lambda siempre va a ser igual a 1 para nosotros porque nosotros siempre diseñamos con hormigón de peso normal, ya que nosotros como nos basamos en la norma CI y la CI es la norma americana, lambda sub 1, perdón, lambda igual a 1 para ellos varía respecto al hormigón que estén trabajando, si es de peso normal o si es de peso ligero, porque utilizan un agregado ligero, ya que, como saben, la principal desventaja del hormigón es su peso propio, que es excesivo, ¿no? Pero nosotros, como no tenemos esa tecnología todavía, no nos afecta en nada, siempre vamos a tomar lambda igual a 1, ¿ya? No tenemos eso todavía aquí en Bolivia. Ahora, BCU, que es esta formulita que tenemos acá, simplemente reemplazar el phi por 0,75, el 0,17 se mantiene, el lambda, que siempre va a ser igual a 1, todos estos tres valores siempre van a ser lo mismo, ¿no? Aquí el FC' es el FC' que me dio el ejercicio, de 25 megapascales, pero nosotros lo vamos a reemplazar en newton sobre milímetros cuadrados. Ahora, como estamos trabajando en milímetros cuadrados, nuestro BW de la viga eran 30 centímetros, o lo que es igual a 300 milímetros, con lo que vamos a trabajar. Y nuestra altura útil, que era 54 centímetros, la reemplazamos en milímetros también, 540 milímetros. ¿Sí? Hay que tener cuidado con esas unidades. Nos va a dar un BCU, ¿sí? La resistencia del hormigón por sí solo al corte de 103.275 newton. Como nosotros vamos a trabajar en kilonewton, simplemente lo dividimos entre 1000 para tener este resultado en kilonewton. Nada más.
Listo. Ya, nada. Ahora, ¿qué más vamos a hacer acá? Bueno, aquí los 25 megapascales, 25 newton por milímetro cuadrado, lo que reemplazamos. Vamos a hacer el análisis para el corte último de 58,824 kilonewton. ¿Sí? El primero que tenemos acá. Este primero con el que topamos desde la izquierda, ¿no? Viendo de este lado. Ahora, vamos a analizar. Como este nos dio 58,824, ¿sí? El BCU nos dio 51,638 kilonewton. Como es mayor nuestro BCU, necesita estribo. ¿Sí? Este análisis que tenemos aquí. Si fuera menor, no necesita estribo. Ahora, como está entre esos valores y está entre el BCU, que el BCU es 103, ¿no? Este valor que tenemos aquí, necesita estribo al menos la armadura mínima. Ya, al menos la armadura mínima. Ya. Esto borramos. Ya. Ahora, hay que hacer siempre la verificación a la compresión oblicua. Aquí, como les digo, yo antes utilicé 0.66, estos valores de aquí en sí no afectó nada, ¿no? Solo lo corregí. Que el ingeniero este semestre también lo cambió a 0.83 directamente, pero justamente ese 0.83 está por aquí. Ese 0.83, ¿de dónde se lo carpió? Aquí. Dice rotura por compresión oblicua del alma de la viga. ¿Sí? Fíjense que aquí está el 0.66 que yo les digo. Del alma de la viga. Aquí no sé si esto lo puso para confundir, si alma de la viga se refiere a una viga T, también le quiero preguntar y confirmar eso, o directamente igual se refiere a una viga de sección rectangular. Así que por si acaso igual es el cambio, que por ahí solo es para confundir, al igual que el momento último y nominal que hay, que él explica que siempre confunde a la gente con eso. Ya, se va a cortar el zoom, volvemos a ingresar al mismo link. Ya, muy bien. Sigue grabando, sigue grabando. Ya, ahora, continuamos. Como les digo, son esas cositas que quiero comprobar de preguntarle al ingeniero si vamos a seguir ocupando para las secciones rectangulares el 0.66 y este de oblicua del alma de la viga es para vigas T directamente, o que directamente les va a dar vigas T para corte. Eso también quiero preguntarle. Y si es que se los puede suspender el examen para la siguiente semana, ya que no sé si ustedes le comentaron o no. Supongo que no, para que tengan un poquito más de tiempo de estudiar ustedes y también de tiempo de ver quizá un ejercicio más de corte y torsión, ya que torsión quizá veamos solo un ejercicio, ya que es puro fórmula, fórmula, al igual que corte es puro fórmula, como pueden ver. Aquí lo de compresión axial igual es fórmula, esto si es que también tienen un esfuerzo de normal, ¿ya? Tienen un esfuerzo de normal. O sea, ese esfuerzo de normal se vería reflejado aquí, ¿no? Normales en la viga, ya sea de compresión o ya sean normales de tracción. Que no creo que llegue a preguntar eso, pero por si acaso
tienen que estar preparados, ¿no? Cortante y flexión y demás. Esta es la exacta. Hay una... Aquí está. Elementos sometidos a flexión, corte y compresión axial. ¿Sí? Esto quiere decir que tiene un esfuerzo de compresión. Pero no creo que llegue a preguntar eso también. Ya, sería un pórtico que le llegue a preguntar y él les tiene que dar las reacciones, porque ya calcular normal y todo lo demás sería que sí o sí les tiene que dar un empotrado. Y para un examen eso es bastante largo. Puede ser que les dé y directamente les dé los valores con lo que tienen que reemplazar ustedes. También puede ser. Pero ya no los quiero confundir más. Entonces, continuamos. Verificación a la compresión oblicua. Simplemente es esta fórmula que tenemos acá, donde hay que reemplazar y comparar. Verificación a la compresión oblicua va a ser igual a 0,83 de phi por lambda por la raíz de fc' por bw por la altura útil. Ya, donde reemplazamos aquí es 0,83 por phi que es 0,75 por lambda que es 1, el fc' igual aquí lo tenemos que trabajar en newton sobre milímetros cuadrados. Ojo y cuidado con eso. Siempre lo vamos a reemplazar en todas estas ecuaciones en esos valores. Entonces, por ende, este BW igual en milímetros lo reemplazamos y la altura útil igual la reemplazamos en milímetros, 540. Donde nos va a dar un valor de 504,225 kilonewton, directamente reemplazado. Ya nos da ese valor. Donde aquí, esa verificación a la compresión oblicua, tenemos que compararla eso con nuestro BCU. El BCU, ¿de dónde sacamos el BCU? De esta fórmula que tenemos aquí. BSU. Entonces, de ahí despejamos el BSU de esa fórmula, ¿sí? Donde en sí este BCU pasa a restar al BU, pasa a restar directamente y de ahí ya tenemos el BSU. Reemplazamos nuestro B último, nuestro B con el que estamos trabajando, ¿sí? Con el que estamos de análisis, este 58,824, reemplazamos ahí, y nuestro BCU, que es el que calculamos hace ratito, borro todo esto, nuestro BCU que es el que calculamos hace ratito, este de aquí, 103,27 kilonewton, ¿ya? Entonces nos da un BCU negativo, como pueden ver. Entonces directamente, lógico, este 500 es mucho mayor que este de acá, ¿no? Entonces, el BCU es mayor que el BSU, cumple. Ok. Ahora, como nosotros aquí tenemos un BSU negativo, ¿sí? Negativo, en teoría, cuando hagamos el reemplazo para lo que es la separación, si este valor es negativo a la hora que estemos despejando y este S pasa al otro lado, vamos a dividir y nos va a dar una separación negativa, nos va a dar un valor ilógico, inconcurrente, ¿no? Así que no es necesario calcularle armadura, directamente asumimos la mínima. ¿Por qué? Por esto de acá, ¿no? Calculamos el BCU dividido entre 2, justamente es mayor que ese BCU dividido entre 2, justamente el que tenemos aquí, es mayor, está entre esos valores, ¿no? Entre el BCU sin dividir, justamente está, es menor a este 103, pero mayor a este valor de acá, ¿no? Justamente está en medio de los dos. Entonces me dice que directamente adopte armadura de corte mínima, ¿no? Armadura de corte mínima. Ya. Ahora, vamos a hacer directamente para lo que es el siguiente corte, lo que tenemos aquí. El siguiente corte crítico
174,924 kilonewton. ¿Sí? Para el siguiente. Ese de ahí. Donde es mayor que nuestro BCU. ¿Sí? Mayor que nuestro BCU. Vamos a moverlo un poquito para este lado. Diseñar la armadura transversal, o sea, los estribos, porque es mayor que el BCU, sin dividir entre dos directamente, mayor al BCU. Aquí el BCU no es necesario que lo calcule de nuevo, aquí lo que tenemos acá, porque las secciones de la viga, si se fijan, son las mismas, ¿no? La resistencia va a ser la misma. Como es la misma viga, completamente, no es necesario volver a calcular. La resistencia al corte del hormigón va a ser la misma. Entonces, necesita estribo. Vamos a hacer el diseño de estribo para esta de acá. Ahora, vamos a tener que volver a hacer la verificación a la rotura por compresión oblicua, pero ahora con este corte que tenemos aquí, que es mucho mayor, ¿no? El corte que vamos a tener con la fórmula aquí que le cambió el ingeniero, a no ser que sea 0.66, eso lo voy a preguntar mañana. Nuestro BCO se va a repetir, ya que fíjense que aquí todo va a ser completamente lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces no tengo que volverlo a calcular. Nuestro BCO nos va a dar 504,25 kilonewton. Donde lo que sí va a cambiar en nuestro BCU es lo que sí va a cambiar. Entonces calculamos. Va a ser nuestro B último con el que estamos analizando, este de aquí. Vamos a reemplazar 174,924 menos el BCU, la resistencia al hormigón al corte, que esta es la misma que la anterior. Reemplazamos, menos 103,275. Nos va a dar un BSU de 71,65 kilonewton. ¿Ya? Donde ese BSU es en sí lo que... vamos a aplicarlo bien esto. Si este B último de aquí es este corte con el que vamos a analizar y esto de aquí es la resistencia del hormigón al corte, si hago esta diferencia, esto va a ser el corte que me tiene que resistir los estribos, ¿no? En sí es el aporte, como le dice el ingeniero, el aporte de resistencia a la cortante que nos tiene que brindar el acero o que tenemos que diseñar con ese aporte, ¿no? Lo que el acero me va a ayudar para la resistencia al corte, al hormigón, ¿no? Lo que le va a ayudar al hormigón. Hacemos la verificación de la compresión oblicua. Obviamente aquí es de igualdad mayor porque este valor es de 500 y este valor es de 71. Aquí el BSO es mayor que el BSU. Cumple. Ok, todo ok. Entonces, ahora, como tenemos un BSU positivo, ahora sí es más coherente, podemos hacer el diseño de los estribos. Procedemos a lo demás. Ahora, una vez teniendo el BSU, fíjense, aquí vamos a proceder con esta fórmula de acá. Y aquí ya tenemos el BSU, ¿no? Este BSU ya es dato. Este phi igual a 0.75 es dato. Esta área de corte que tenemos es tanteo respecto al estribo que nosotros estemos asumiendo. Si es un phi de 8, si es un phi de 10. Podemos asumir incluso phi de 6. Dependiendo del estribo que nosotros estemos trabajando, ¿no? Este phi es dato, la altura útil es dato, y donde la única incógnita es la separación. Entonces de ahí despejamos la separación y vamos a tener esa fórmula de ahí para la separación. Ya como el ingeniero se las va a dar así por si acaso, si es que se la piden, se la va a dar así. Ya. Entonces, de ahí despejamos la separación porque aquí es dato, esto de aquí vamos a ver con cuál vamos a trabajar. Esto es dato, esto es dato y esto es dato. Ahora, nosotros vamos a trabajar con estribo simple phi de 6. ¿Qué quiere decir estribo simple? Que si nosotros, tenemos aquí nuestra viga y vamos a tener lo que son los estribos,
¿no? Los estribos. Vamos a hacerlo un poquito 3D. El estribo fuera así, ¿no? Vamos a tener, estos serían estribos simples. Estribos dobles serían que estuvieran dos juntos. Justamente uno encima, o bueno, bien apoyado con el otro. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con estribos simples primero. ¿Ya? Ahora, ¿por qué en sí hay eso de estribo doble? Es que no podemos asumir diámetros mayores a estos de acá para estribo, ya que recuerden que el estribo tiene que estar doblado justamente aquí los 90 grados y aquí tiene la armadura longitudinal, ¿no? Si quieren aquí la abajo de la traccionada y la arriba comprimida. Justamente aquí tiene que hacer un doblez de 90 grados, ¿no? Y como son estribos de un diámetro pequeño, esto de acá, sí puede hacer ese doblez tranquilamente. Y si fueran de estribos mucho más gruesos, a ver, imagínense un FIDE 32, que es una barra bien gruesa. ¿Ustedes creen que van a poder doblar esa barra a 90 grados? No, pues bueno, sí se puede, ¿no? Si ustedes la doblan a 90 grados esa barra, o sea, imagínense, si ustedes esa barrota la doblan a 90 grados, lo que va a pasar es que se puede llegar a partir en estas partes de acá, ¿no? El estribo se puede llegar a partir en estas partes de acá por hacer demasiado corte en el doblez, ¿no? Ya que es muy grueso. Eso es tema constructivo. Al igual que en columna, la armadura longitudinal mínimo con la que se empieza es FIDE 12. Esos son igual temas constructivos. Pero como dice el dicho, ¿no? El papel aguanta todo. Pero el ingeniero le va a pegar si asumen otra cosa. Ya. Aquí. El número de estribos, perdón, el diámetro del estribo con el que vamos a trabajar. Vamos a empezar con un FIDE 6, estribo simple, donde me dice que el número de patas va a ser 2. O sea que el estribo, justamente, si yo tengo ahí la carga, ¿por qué el número de patas 2? Que me va a cortar 2 veces, quiere decir eso. Justamente aquí y aquí. ¿Sí? Aquí y aquí. Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Va a ser 2 veces el área. Esta es la fórmula del área. Va a ser 2 veces el área. Nada más, sencillo. Ahí. Donde el área de un FIDE 6 va a ser pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 multiplicado 2 veces su área, ¿no? O el área de corte, donde el ingeniero lo resume a esta fórmula, que ustedes directamente reemplazan. Aquí el phi va a ser el diámetro del estribo, y aquí nt el número de patas, ya sea que ustedes estén trabajando con estribos simples o estribos dobles. Que eso también está en sus PDFs. Por aquí debe estar. No está por aquí. En el otro. Bueno, este tampoco está. Hay uno que lo vi, debe ser este. A ver, nt tiene que decir número de patas. No, creo que ya le di X, creo. Justamente este de aquí, a ver, vamos a hacer un poquito grande. NP, número de patas, pero ¿dónde lo explica directamente? Bueno, no está. Ahora, calculamos esa área de corte, esta área de corte que tenemos aquí, con la que vamos a trabajar. Entonces directamente ya sería reemplazar todo en la fórmula, reemplazar todo directamente. El phi, que es 0,75, el área de corte que vamos a tener, que va a ser eso, ese 56,57 milímetros que acabamos de calcular. El Fy tiene que estar en kilonewtons sobre milímetros al cuadrado. Ahora, si nosotros tenemos que 420 va a ser igual a megapascales, va a ser igual a 420 newtons sobre milímetros al cuadrado, ¿no?
esto de aquí. Newton sobre milímetros al cuadrado. Para volverlo kilonewton divido esto entre 1000, ¿no? Y me va a dar 0,42 kilonewton dividido entre 1000, ¿no? O sea, de ahí es donde sale ese 0,42. Lo transformamos a kilonewton porque esta unidad de aquí debajo igual va a estar en kilonewton porque se tienen que simplificar. Va a estar sobre milímetros al cuadrado y la altura útil igual en milímetros. Abajo el BSU está en kilonewton, lo que es 71,65 kilonewton. O si querían no hacer esa transformación del FY, que es más fácil, podrían haber hecho la transformación a Newton de el BSU, ¿no? Eso ya depende de comodidad de cada uno de ustedes. Ahora, todo eso me va a dar una separación de 134,25 milímetros, ¿no? 134,25 milímetros. Eso me da estribos de una separación de 13,43, o sea, en mi viga van a ver qué es eso. Ya. Voy a tener los estribos separados cada 13 centímetros, ¿no? Esta separación S va a ser igual a 13 centímetros. Ahora, van a estar muy juntitos, el albañil va a tener que colocar muchos estribos, o sea, van a tener que hacer hartos estribos cada 13 centímetros. Entonces vamos a ver, para que tengan mayor separación, con un estribo de mayor área. En este caso, un estribo simple de phi de 8. Número de patas va a ser 2, ya que NP va a ser 2, ya que va a ser estribo simple, ¿no? Y el área de corte va a ser 2. Calculamos cuánto va a ser esa área de corte, donde es simplemente reemplazar en la fórmula. Reemplazamos en la fórmula y nos da 100,53 milímetros al cuadrado, donde reemplazamos ese valor en la anterior fórmula que teníamos para la separación, donde el phi 0,75 se mantiene. Lo que me va a cambiar es esta área de corte, que ahora estoy trabajando con esos 100,53 milímetros cuadrados. El FY se va a mantener los 0,42 y la altura útil, que es 54 centímetros, o lo que son 540 milímetros. Hay que reemplazarlo en milímetros. Y aquí este BSU va a ser el mismo de 71,65 kilonewton. Nos va a dar una separación en milímetros de 238,66 milímetros, o lo que es transformado en centímetros de 23,87 centímetros, ¿no? Nos da una separación ahora sí mayor entre estribo y estribo, ¿no? Me da una separación mayor. Ahora sí, eso está un poquito más lógico, porque en tema constructivo el albañil no va a tener que colocar tantos estribos, ¿no? Ahora esto lo tenemos que redondear a un valor un poquito más redondo, de 23 o 23,5. Porque ahí ustedes díganle al albañil, colóqueme estribo cada 23,87 centímetros. No, ¿por qué va a estar midiendo cada vez eso, ¿no? Y estar sumando el cálculo. A ver, sume el otro 23,87 y otra vez. Directamente es más fácil con números más redondos. Así que eso ustedes tienen que ver. Ahora, verificación de la separación. Volvemos al formulario. Ahora sí, el B sub CM va a ser directamente esta fórmula que tenemos acá, donde esta fórmula nos va a decir si estamos en un caso 1 o en un caso 2. Reemplazamos. Si se fijan, es lo mismo valores que tenemos antes, nada más cambia este 0,33 que reemplazamos, el phi es 0,75, el lambda sigue siendo 1, el FC' raíz de 25, el BW 300 milímetros y la altura útil 540. Reemplazamos todos esos valores y nos da un B sub CM de 200.475 newton, o lo que es 200,475 kilonewton. Ahora, este valor de aquí es mayor que el BSU, o
si ustedes quieren verlo del otro lado, BSU, que vale 71, BSU es menor a BCM, ¿no? BSU es menor a BCM. Entonces estamos en un caso 1, ¿no? BSU es menor a BCM, como ustedes lo quieran ver. Estamos en un caso 1. Entonces, en un caso 1 vamos a tener estas condiciones. Si estuviéramos en un caso 2, estuviéramos estas condiciones, pero no estamos en un caso 2. Entonces me dice que la separación máxima va a ser el menor igual entre estos dos valores. Va a ser D medio o lo que son 60 centímetros. D medio es 54 centímetros sobre 2 o lo que es 27 centímetros. La separación máxima me va a dar 27 centímetros. Ok. ¿Por qué ok esto? Porque si nos vamos acá, aquí, nuestra separación máxima, si tuviéramos un caso 2, como pueden ver, son menores las separaciones, ¿no? Son menores. No podemos tener una separación menor a 7 centímetros, ¿sí? No podemos tener una separación menor a 7 centímetros. O sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Volver al anterior paso y adoptar diámetro de armadura mayor o lo que es estribo doble. ¿Sí? Vamos a tener en sí las patitas multiplicado por 4, porque vamos a tener 4 en el área de corte. Porque si tenemos dos estribos juntos, no, aquí tenemos dos cortecitos, en uno van a ser dos patas. Ahora si tenemos estribo doble, uno y encima, pongámosle con otro color, y justamente pongámosle que encima tiene otro estribo. Si nosotros hacemos un corte, en esta parte de acá vamos a tener 2 y en esta parte de acá vamos a tener 2. Entonces el número de patas van a ser 4, ¿no? No como lo que tenemos aquí, 1 y 1 igual 2. Eso es lo que tienen que ver, si hacemos estribo doble o estribo simple. Si hacemos estribo doble, lógico que la separación va a ser mayor, ¿no? Ya, volvemos al formulario. Ahora, estamos en un caso 1, donde la separación máxima nos dio de 27 centímetros. Ahora, adopto estribo phi de 8 cada 23,5 centímetros. ¿Por qué cada 23,5? Es lo que habíamos calculado antes, 23,87. Adopto 23,5, un número más redondo, que este número es menor a esta separación máxima. Es menor. Ahora, esto es la inconcurrencia que me da respecto a lo que teníamos con el ingeniero. Aquí antes era la separación en vez de la altura útil. Y como la separación, como pueden ver, la separación es 23 centímetros y mi altura útil es 54, es un valor mucho mayor. Hoy, lógicamente va a ser que este valor de armadura mínima crezca a la hora de multiplicar. Por eso le quiero preguntar al ingeniero. Fíjense esta inconcurrencia. Por eso dejé este ejercicio a media y el otro tampoco es que se lo voy a presentar. Pero por si acaso se lo voy a mandar el PDF este. Entonces, aquí es 0,62 que antes era 0,064. Antes era eso. ¿Sí? Ese valor de 2 antes era 4. También lo cambió el ingeniero. ¿Sí? Que cada vez lo va actualizando, ¿no? De la raíz de FC' sobre FY por BW por D, que antes aquí era S, que aquí yo le puse corrector, sí, le puse corrector, porque ahora aquí el ingeniero, fíjense, 0,062, y aquí es D, y aquí igual es D. Esto lo estoy sacando yo de su diapositiva de él, que mandó la última actualizada, entre comillas, actualizada, porque la anterior que les mandó de la 1, esto no está actualizado. Esta de aquí sí. Pero justamente por ver esas incongruencias, desde aquí yo me puse a ver el video de su clase de corte. Directamente habla sobre la cuantía, le dice esto lo que es armadura mínima y no es cuantía. Habla de eso, de que si les da menor y les da menor, tienen que asumir la mínima, porque siempre es así, ¿no? Y nada más, así, no menciona nada de la fórmula y no menciona que esto es D. Lo que sí menciona en su video que algo que está mal es esta parte de...
de aquí, que aquí ya no debería tener el phi, ¿no? Porque está justamente aquí afuera. Eso sí se dio cuenta que está mal, pero no sé si solo eso era lo único que estaba mal y esto también, que simplemente no se dio cuenta, o es que sí es así y simplemente no deja que salga el ejercicio. Ya, veamos cómo sale. Reemplazamos. Fíjense que es lo mismo que lo que tenemos aquí. Reemplazamos. Todo aquí esto es dato. Simplemente reemplazar para comprobar la área de corte mínima. 0,062 raíz de 25 sobre 420. Esto tiene que estar en milímetros y este también. O directamente igual pueden reemplazarlo en centímetros, ¿no? Pero mejor en milímetros para comparar. Nos da 119,57 milímetros cuadrados. Y en la parte de abajo nos da 0,35 de BW por la altura útil sobre FY. Como les digo antes, esto era la separación y cambian los valores, o lógicamente. Reemplazamos 0,35 por BW, que es 300 milímetros, por la altura útil, que es 540, y el FY, que es 420. Eso me da una área de corte mínimo de 135. Entonces, el área mínimo de corte es 135 milímetros al cuadrado. Ahora, ¿qué quiere decir eso? El área mínima de corte, 135 milímetros cuadrados. O sea que nosotros no podemos asumir, o sea, fíjense, eso es lo ilógico. O sea, si nos da este valor tan grande, nosotros ni siquiera podemos asumir un área de un phi de 8. Fíjense que nuestra área de corte de un phi de 8 nos da 100,53 milímetros cuadrados. Ese 100 es menor al mínimo de 135. Y eso que estamos adaptando un phi de 8, o sea, peor que un phi de 6 no va a cumplir. Directamente me está diciendo que asuma o estribo doble o estribo phi de 10. Y eso que si yo asumo, a ver, como ahora no me cumple el área de corte mínimo, yo asumo para un phi de 10 el área de corte, lo calculo, me dio 157. Es mayor que el mínimo, es mayor. Entonces cumple, ok. Pero si yo hago con este estribo phi de 10, me da una separación, ¿sí? Directamente reemplazar en la fórmula, ¿no? En la fórmula, esta formulita que tenemos aquí, esta fórmula de acá. Simplemente reemplazar, ¿no? Lo volví a reemplazar, nos da una separación de 372,9 milímetros, o lo que es 37,29 centímetros, que esta separación es mayor que la máxima, entonces no puedo colocar con eso. Y eso que si yo hago con la armadura mínima, con el área de corte mínimo, si yo hago con eso, o sea, ni siquiera los estribos directamente, adopto el mínimo, nos da una separación de 32,5 centímetros. No cumple tampoco la separación máxima. No la está cumpliendo, no cumple esto de acá. Entonces, esto de aquí yo creo que está mal. Porque ahora, si yo quiero que cumpla, bueno, lo que era antes, no es que si yo quiero que cumpla. Por ahí, esto es lo que era antes, que era S. Aquí también S. ¿Cuánto? En vez de estos 540, ¿cuánto es S para mí? La separación que yo adopté, 23,5. Ese 23,5 lo reemplazo aquí o lo pongo aquí, ¿no? Que estos valores no son. Lo reemplazo aquí, que esto en milímetros sería 235 y aquí también 235. A ver, colocamos todo eso en la calculadora. Va a ser 0.062 por la raíz de FC' sobre 420 por BW 300 por 235. Nos va a dar, aquí fíjense, de 119 baja a 52,035 milímetros cuadrados. Y abajo, ¿cuánto me da? A ver, vamos a ver. 0.35 por, vamos a ver, 300 por 235 sobre 420. En vez de colocar 540, coloco 235, que es
lo de la separación, me da 58,75 milímetros cuadrados. Fíjense que esta área de corte mínima, ¿sí?, cumple con el área de corte que yo asumí con un estribo phi de 8. Ahí sí siempre me va a hacer que cumpla, ¿ya? Cumple, me va a hacer siempre que cumpla. Ahora, por más que yo adopte un phi de 8, si yo hago con esto de la altura útil, si yo reemplazo esto de la altura útil, fíjense esto, área de corte mínimo que me dan son demasiado altos, ni siquiera con un estribo phi de 8, que es lo que recomienda la norma. 6, 8, bueno, no la norma, sino tema constructivo. 6, 8 y 10 no me va a cumplir nunca, ¿no? Directo con la de 10. Y no, pues no es coherente. Así que le voy a preguntar eso del ingeniero. Ya. Así que dejamos la ayudantía de hoy hasta acá. Aquí nada más falta el detalle longitudinal, que no es difícil de hacer, pero aquí está todo con mucha inconcurrencia, ¿no? Que tuve que estar corrigiendo un poquito el ejercicio en sí, por estos valores que cambió el ingeniero y por esto de aquí, ya a la hora de leer el PDF, dije esto está muy raro, tuve que ver la clase del ingeniero, igual de todas formas tampoco lo aclara, así que le voy a tener que preguntar directamente. O ustedes si pueden le preguntan directamente, o si él ya les aclaró algo, mejor si me avisan, ¿no? Eso sería todo por hoy. Hasta ahí el procedimiento es el mismo. Lo que hay que tener cuidado, recalco, va a ser este valor de acá, ¿ya? Que puede ser que sea 0.66 o 0.83, que lo actualizó y está bien con el 0.83, este valor de aquí. Si fuera 0.66, es este valor de 400 que calculé antes, ¿ya? Este valor de aquí. Pero si ese valor actualizado sí está bien, que ese sí me parece que está bien, entonces eso sí está bien. Pero lo que no me cuadra es esto de acá, lo de la área de corte mínimo, ¿ya? Eso vamos a tener que aclararlo me va a tener que aclarar el ingeniero, si no, a ver qué pasa, ¿ya? Si les ha dicho algo, me aclaran por favor en el grupo o ahorita mismo. Hasta ahí terminaríamos la clase de hoy y se los voy a pasar el video. Eso sería todo. Que tengan buenas noches.